36. En la biografía que consagra el poeta Georgios Perros, Jan Merriweather cita esta frase de una estudiante de Rennes donde Perros enseñaba. Llegaba el martes por la mañana en su oxidada moto azul, desgreñado por el viento y el frío. Encorvado, dentro de un gabán marinero con la pipa en la boca o en la mano, vaciaba sobre la mesa un morral de libros y esa era la vida. 15 años más tarde, la maravillosa maravillada sigue hablando de él. Con la sonrisa inclinada sobre la taza de café, reflexiona, recupera poco a poco sus recuerdos y después, sí, era la vida. Una media tonelada de libros viejos, pipas, tabaco, un ejemplar de France Oir o de L'Equipe, llaves, libretas, facturas, una bujía de su moto. De ese fárrago sacaba un libro, nos miraba, soltaba una risa que nos abría el apetito y empezaba a leer. Caminaba mientras leía, con una mano en el bolsillo y la otra, la que sostenía el libro, un poco extendida, como si leyéndolo nos lo ofreciera. Todas sus lecturas eran regalos, no nos pedía nada a cambio. Cuando la atención de uno o una de nosotros flaqueaba, dejaba de leer por un segundo, miraba al soñador y silbaba. No era una amonestación, era un alegre llamamiento a la conciencia. Nunca nos perdía de vista. Hasta en lo más profundo de su lectura nos miraba por encima de las líneas. Tenía una voz sonora y luminosa, un poco importida, que llenaba por completo el ámbito de la clase, como hubiera llenado un anfiteatro, un teatro, el campo de Marte, sin pronunciar nunca una palabra atropelladamente. Tomaba por instinto la medida del espacio y de nuestros cerebros. Era la caja de resonancia natural de todos los libros, la encarnación del texto, el libro hecho hombre. A través de su voz descubríamos de pronto que todo eso había sido escrito para nosotros. Este descubrimiento venía a ocurrir después de una interminable escolaridad en la que la enseñanza de la literatura nos había mantenido a distancia respetuosa de los libros. ¿Qué hacía entonces él más que los otros profesores? Nada más. En ciertos aspectos, incluso mucho menos. Era solo que no nos entregaba la literatura con cuentagotas analítico, nos la servía en generosas copas desbordantes, y nosotros comprendíamos todo lo que nos leía, lo entendíamos. Ninguna explicación más luminosa de un texto que el sonido de su voz, cuando anticipaba la intención del autor, revelaba un subentendido y desvelaba una alusión. Él hacía imposible el contrasentido, era del todo inimaginable. Después de haberle oído leer La doble inconstancia, continuar diciendo estupideces sobre el discreteo y vistiendo de rosa las muñecas humanas desde el teatro de la disección. A donde nos introducía la precisión de su voz era un laboratorio, a una vivisección, a donde nos invitaba la lucidez de su dicción. Sin embargo, no exageraba en esa dirección y no convertía a Maribox en la antecámara de Sade. Lo que no obsta para que durante todo el tiempo que duraba su lectura tuviésemos la sensación de ver un corte de los cerebros de Arlequín y de Silvia, como si nosotros mismos fuéramos los ayudantes de laboratorio de esa experiencia. Nos daba 1 hora de clase por semana. Esa hora se parecía a su morral, un trasteo. Cuando nos dejó al final de año, hice mis cuentas. Shakespeare, Proust, Kafka, Violat, Strindberg, Kierkegaard, Molière, Beckett, Maribox, Valery, Huysmans, Rilke, Bataille, Gracq, Ardelet, Cervantes, Laclos, Cioran, Chekhov, Henry Thomas, Butler. Lo cito en desorden y olvido otros tantos. En 10 años yo no había oído hablar de la 10ª parte. Nos hablaba de todo, nos leía todo, porque no suponía que tuviésemos una biblioteca en la cabeza. Era el grado 0 de la mala fe. Nos tomaba por lo que éramos, jóvenes bachilleres, incultos que merecían saber. Y no era asunto de patrimonio cultural, de sagrados secretos pegados a las estrellas. Con él los textos no caían del cielo, los recogía del suelo y nos lo daba a leer. Todo estaba allí, alrededor de nosotros, hirviente de vida. Recuerdo nuestra decepción al principio, cuando abordó los grandes, aquellos de quienes nuestros profesores nos habían por lo menos hablado, los pocos que imaginábamos conocer bien, La Fontaine, Molière,
En una hora habían perdido su estatus de divinidades escolares para volvérsenos íntimos y misteriosos, es decir, indispensables. Perros resucitaba a los autores, Levántate y anda, Apolinar a Zola, de Brecht a Wilde. Volvían todos a nuestra clase, vivos y coleando, como si saliesen de donde mi show, el del café del frente. Café en donde a veces nos ofrecía un medio tiempo suplementario. Y no porque representara el papel de profesor compañero. Ese no era su estilo. Proseguía buenamente lo que él llamaba su curso de ignorancia. Con él, la cultura dejaba de ser una religión de Estado y el mostrador del bar se volvía una cátedra tan respetable como un estrado. Nosotros mismos, al escucharlo, nos sentíamos el deseo de entrar a la vida religiosa, de tomar los hábitos del saber. Nos daban ganas de leer. Y San se acabó. A partir del momento en que se callaba, nosotros desvalijábamos las librerías de Renés y de Quimper. Y mientras más leíamos, más ignorante en efecto nos sentíamos, solos sobre la playa de nuestra ignorancia y frente al mar. Solo que con él no nos daba miedo mojarnos. Nos zambullíamos en los libros sin perder el tiempo, en chapoteos friolentos. No sé cuántos de nosotros llegaron a ser profesores. No muchos, sin duda. Y tal vez sea una lástima en el fondo, porque como quien no quiere la cosa, nos dejó un bello deseo de transmitir, pero de transmitir a los cuatro vientos. Él, que se burlaba de la enseñanza, soñaba medio en broma con una universidad itinerante. Si uno se paseara un poco, si uno fuera a reencontrarse con Goethe en Weimar, a poner de vuelta y media a Dios con el bueno de Kierkegaard, a devorarse las noches blancas en la perspectiva Nevsky.